Hola profesora, soy Tomás Castro Rivera, alumno de Ingeniería Civil Industrial, integrante del grupo de Rocío Arellano y Francisco Martínez. Primeramente pasaremos nuestra tercera forma normal, a Access, rigiéndonos según lo visto en clases. Primero, vamos a pasar las tablas que no tengan clave foránea. Segundo, pasaremos la tabla que tenga una clave foránea. Y como último, pasaremos la tabla que tenga clave compuesta, quiere decir que tiene dos claves foráneas. A continuación, mi compañera Rocío Arellano va a pasar la tercera forma normal a Access. Hola profesora, mi nombre es Rocío Arellano y junto a mis compañeros procederemos a crear las tablas definidas anteriormente en base a la tercera forma normal de un sistema de base de datos de una estructura clásica de ventas. Primeramente crearé la tabla cliente puesto que solamente tiene una clave primaria, en donde su clave primaria, como lo dije, es el código del cliente y su atributo es el nombre del cliente. Luego crearé la tabla artículo, en donde su clave primaria es el código del artículo su atributo es el nombre del artículo y el precio unitario del artículo. El tipo de dato es moneda, puesto que estamos hablando de precio, y ya que la base de datos se hablaba de decimales, vamos a priorizar acá 2 decimales. Ahora crearé la tabla factura, donde su clave primaria es sucursal y número de la factura. Y el tipo de datos va a ser texto corto, puesto que estamos hablando de en la casilla de atributos alfanuméricos. Se compone de atributos como la fecha de la factura y el tipo de datos va a ser fecha y hora. La forma de pago, el código del cliente, que aquí viene siendo la clave foránea, y el total de la factura. Acá también se considerará como moneda y también 2 decimales. Finalmente crearemos la tabla detalle, en donde tendrá 2 claves foráneas que son la sucursal y número de la factura y el código del artículo. Su atributo es cantidad del artículo y el subtotal del artículo. También será tipo de dato moneda y se contemplarán 2 decimales.
Ya teniendo las tablas creadas, procederemos a realizar el modelo relacional. Con nuestras cuatro tablas: artículo, cliente, detalle y factura. Como podemos ver, detalle está relacionada con artículo y factura. Y hacemos su respectiva relación. Y factura se relaciona con cliente, mediante la clave primaria y foránea de factura. Este sería el modelo relacional de la tercera forma normal de nuestro grupo. Ahora a colocar los datos en cada tabla. Son 5 artículos, en donde el primer artículo tiene el código 1, su nombre es lápiz y su precio unitario 1.25. El código del artículo segundo es el 2, su nombre es goma y su precio es 0.75. El artículo 3 es el código 10, su nombre es hojas y su precio es 5. El artículo 4 es el código 20, su nombre es reglas y su precio es 2.45. Y el último artículo tiene el código 8, su nombre compás y su precio 4. Ahora nos vamos a la tabla cliente. Son 3 clientes. El primer cliente tiene el código 1, su nombre es Álvarez. El segundo cliente tiene el código 110 y su nombre es Liz. Y el último cliente tiene el código 107 y su nombre es Castro. La tabla factura. Son 3 sucursales, en donde la primera sucursal y número de la factura sería el 1500. La fecha de la factura es el 1 de enero. Ya, y la tabla factura contempla 2 sucursales y 3 facturas, en donde en la primera casilla de sucursal y número de factura es la factura 500 con la sucursal 1, con fecha 1 de enero del año 2006. La forma de pago es efectivo. El código del cliente es 1 y el total de la factura es 48.20. La segunda casilla va con la sucursal 2 con la factura 500. Con fecha 2 de enero del año 2006. Su forma de pago es cuenta corriente. El código del cliente es 110 y el total de la factura es 14.90. La última casilla contempla la factura 501 con la sucursal 1, con fecha 3 de enero del 2006. Su forma de pago es
tarjeta de crédito. El código del cliente es 107. Y el total de la factura es 16.90. Ahora procederemos a la tabla detalle, donde la sucursal y número de factura es 500 y la sucursal es 1. Código del artículo es 1. Cantidad del artículo son 3. El subtotal son 3.75. La segunda sucursal y factura sería, al igual que la primera, 500 la factura y la sucursal 1. El código del artículo es 2. Cantidad de artículos son 6. Y el subtotal son 4.5. Ya, el tercer detalle es la factura 500 con la sucursal 1 nuevamente, con el código del artículo 10, cantidad 8 y precio 40. Tercer detalle, no, miento. Cuarto detalle es factura 500 pero sucursal 2. Código del artículo es 10. Cantidad del artículo son 2. Y el subtotal son 4.90. Quinto detalle es la factura 500 con la sucursal 2. Con el código del artículo 20. Cantidad del artículo son 2. Y el precio es 10. Como último detalle es la factura 501 con la sucursal 1. El código del artículo es 8, su cantidad son 4 y el subtotal del artículo son 16. Una vez ingresados todos los datos a las tablas, procederemos a hacer una consulta para colocar... No, pausa esa weá. Para finalizar nuestro trabajo en Access, vamos a concluirlo con una consulta en donde vamos a consultar la lista de los artículos que compró el cliente Álvarez. Ya vamos a la tabla cliente, artículo, detalle. Ya, vamos a sacarlas todas. Vamos a arrastrar el código del cliente, su respectivo nombre, el código del artículo con el nombre del artículo y la sucursal y número de la factura. Yo solamente quiero ver el nombre del cliente, por lo que el código del cliente no lo quiero mostrar. El código del artículo tampoco lo quiero mostrar. Yo quiero que me muestre el orden del nombre del artículo de forma ascendente, o sea, va a estar ordenado alfabéticamente, y que el nombre del cliente sea igual a Álvarez.
Ya, acá realicé la consulta y me muestra efectivamente el cliente Álvarez con sus respectivos nombres del artículo y la sucursal en donde éste los compró. Y como podemos notar, el nombre del artículo está de forma ascendente. Con esto finalizamos nuestro trabajo en el software Access. Según el modelo relacional que logramos conseguir al pasar la tercera forma normal a Access, ahora pasaremos nuestras tablas a SQL. Nos regiremos según lo visto en clases, por lo tanto vamos a pasar primero las tablas que no tengan dos foreign key, y esto lo hará a continuación mi compañero Francisco Martínez. Hola profesora, mi nombre es Francisco Martínez y soy el encargado de llevar a cabo el traspaso de la base de datos al software SQL. Se va a hacer con la tercera forma normal del ejercicio y teniendo en cuenta las tablas que se mostraron, comenzaremos traspasando las tablas que solamente tienen clave primaria, ya que al tener solamente clave primaria solamente dependen de ellas. Y no se puede empezar con una tabla que tenga una clave foránea porque al no existir la otra clave que le facilita la clave foránea no se podría crear la tabla. Entonces comenzaremos con la tabla cliente donde se escribimos el comando creable table cliente y aquí agregamos, nos tabulamos y agregamos los atributos, que sería código cliente con que va a ser entero, único y no nulo. Ahí, ahí sí, no nulo. ¿Por qué se le agregan el único y no nulo? Porque código cliente va a ser nuestra clave, pero aún no la definimos como tal. Y el segundo y el otro atributo es nombre cliente, el cual es del tipo varchar, ya que puede ir variando la cantidad de letras, de números que pueda tener, pero esta puede ser hasta el 10. Y aquí ahora definimos la primary key, que en este caso sería el código cliente, primary key. Código cliente. Ahí estaría ya la primera tabla. Se puede ejecutar. Oh, hay una síntesis. Sí, me faltó cerrar. Me faltó cerrar esto. Ahora sí. Los comandos se completaron correctamente, por lo que se ha creado la tabla cliente. Antes de seguir, se tiene que agregar el comando drop, que el comando drop nos sirve para borrar las tablas, y esto se pone al principio del código, ya que cada vez que yo quiera crear nuevamente la tabla, tengo que borrarla porque no me va a dejar crearla. Ya creamos una vez la tabla cliente, ahora si la queremos crear de nuevo, nos dice que ya hay un objeto con el nombre cliente. Entonces aquí ya ponemos drop table cliente. Entonces lo ejecutamos este comando, se lleva a cabo. Entonces ahora sí nuevamente puedo crear nuevamente la tabla. Este comando drop nos sirve para cuando hay algunos errores en la tabla, queremos arreglarlo, algún atributo que queramos arreglar, primero hay que borrar la tabla y ahí configurar todo lo que uno desee. Entonces continuamos. Ahora la segunda tabla, que solamente tiene clave primaria, es la tabla artículo. Y en la tabla artículo empezaríamos con create table
artículo y tabulamos y tenemos código artículo entero, único y no nulo, porque va a ser nuestra clave primaria, pero aún todavía no se define. Tenemos también el nombre, el artículo, el que va a ser un varchar de 10, al igual que en el nombre del cliente, debido a que puede variar la cantidad de letras, de números que pueda tener, pero hasta un total de 10. Después de nombre de artículo viene el precio unitario. Unitario. Y como estamos hablando de un precio, lo vamos a dejar como una variable de tipo money. Y al tenerlo ahí, ya hacemos la primary key. En este caso sería el código artículo. Y tendríamos el código de artículo. Ahora se cierra esto. Vamos a crearla. Y se completó correctamente. Y aquí agregamos el drop table artículo. Vamos a ver que funcione correctamente. Funciona. Entonces, si funcionó bien, aquí me dejaría crear nuevamente la tabla artículo. Y efectivamente me dejó crear la tabla artículo. Ahora que ya tenemos las dos tablas que tienen solamente claves primarias, podemos proseguir con las tablas que tienen claves foráneas. En este caso, comenzaríamos con la tabla factura, ya que nos queda la factura y el detalle, tabla factura y tabla detalle, pero la tabla detalle tiene la clave foránea de factura. Por ende, tenemos que crear primero la tabla factura. Create factura. Create table factura. Ahí sí. Entonces, ahí tabulamos y tenemos que la factura tiene el sucursal N factura, sucursal y número de factura, que va a ser un varchar de 20, que en algún momento van a haber muchas facturas por sucursales. Va a ser único y no nulo, porque esta va a ser nuestra clave, pero aún no se define. Después tenemos la fecha factura, que va a ser del tipo date, o sea, del tipo fecha. Ahí, y me faltó la coma. Ahí sí. Ahora nos toca la forma de pago. Forma de pago va a ir con un char de 1, ya que es un elemento que no va a cambiar de cantidad de letras y es solamente 1. Podría haber sido un varchar 1 también, o texto, pero lo vamos a dejar como char 1. Entonces la coma y seguimos. Aquí algo está marcando. Ahí vamos a dejarlo mejor en varchar. No, en texto. Dejémoslo en texto. Ahí mejor, dejémoslos en texto. Y aquí. Ahí sí. Correcto. Forma de pago. Y ahora vendría código cliente. Código cliente. Que es un entero, al igual que acá. Al igual que como se define el cliente. Pero en este caso, el código cliente no se verifica como único, ya que si aquí se pone único, daríamos a entender que el código cliente solo puede tener una factura.
y nosotros buscamos que el código cliente, un cliente pueda tener muchas facturas. Por ende lo dejamos como un entero. El no nulo estaría de más, ya que después esta es una clave foránea y la cual va a estar se va a hacer la relación de clave foránea, por ende el no nulo lo va a llevar automáticamente. Entonces seguimos con el código cliente. Después del código cliente, que era nuestra clave foránea, viene el total de factura. Total factura, que también es del tipo money. Entonces ahora definimos nuestra primary key, nuestra clave primaria, que sería la sucursal n factura. Y nuestra foreign key, nuestra clave foránea, va a ser código -cliente con la referencia reference de la tabla cliente y de cliente del código cliente, se llama también. Con eso ya tenemos lista la tabla factura, y aquí se cierra. Podemos ejecutarla. Al ejecutarla hay un sintaxis el foreign, aquí nos falta una coma. Ahí sí, ahí se completó correctamente. Y ahora agregamos el drop de factura. El tema es que aquí el drop de factura va primero que el de cliente. Drop table factura. ¿Por qué iría primero el drop table factura? Ahora, si yo quiero borrar la tabla cliente, ejecutar, me va a decir que no se puede quitar el objeto cliente, ya que hay una referencia a la restricción foreign key. Y esa restricción es la de la factura. Entonces, siempre que yo quiera borrar una tabla, tengo que fijarme que esta tabla no sea una clave foránea en otra tabla. Y si ese es el caso, primero tengo que borrar la tabla que tiene la clave foránea y después a la tabla que quiero borrar. Entonces, para demostrar eso, vamos a borrar primero la tabla factura. No dejó borrar la tabla factura. Ahora vamos a borrar la tabla cliente. También dejó borrar la tabla cliente. Y ahora como lo confirmamos es que si creamos la tabla cliente, se crea. Y si creamos la tabla factura, también se crea. Ahora seguimos con la última tabla, que sería la tabla detalle. Create table detalle. La cual tiene el atributo sucursal en factura, que es un varchar 20. Como pueden notar, profesora, aquí esta es una clave foránea que viene de la factura y la dejamos como, no se deja como única, ya que una factura puede tener muchos detalles. Y eso también se va a confirmar con la siguiente clave foránea, que es el artículo, código artículo, que es un entero y se deja como entero solamente y no como entero único y no nulo, porque necesitamos un artículo puede estar presente en muchos detalles. Entonces por eso no se deja como único. Y el no nulo cumple para los dos, ya que después se hace la conformación de clave foránea y ahí ya se sabe que son no nulos. Entonces, código artículo, después
proseguimos con la cantidad, artículo, y esto es un entero. Después vendría subtotal artículo, que sería del tipo money. Ahora vendría la primary key. Las claves primarias en este caso son dos. Sucursal en factura, coma, la otra que es código artículo. Ahí estarían las dos claves primarias, pero como son claves foráneas también tenemos que definirlas como tal. Y se definen por cada una. Sucursal n factura, la cual tiene de referencia la factura y la sucursal n factura, coma. La segunda clave foránea es código del artículo, sí, que tiene como referencia artículo, código cliente, no, código artículo. Estamos hablando del artículo. Y ahí estaría esta y se la agrega y se puede ejecutar. Ejecutamos y se puede ejecutar. Y el drop detalle iría sobre el drop factura, porque la factura tiene está como clave foránea en el detalle, al igual que el artículo. Entonces, si yo quiero artículo, lo quiero eliminar, no me va a dejar porque la tengo en el detalle. Al igual que factura, si yo quiero eliminar factura, tampoco me va a dejar. Pero si ahora yo elimino el detalle, eliminamos el detalle, puedo eliminar la factura y puedo eliminar el artículo. Entonces ahora se crean de nuevo, la ejecutamos, se ejecutó factura, artículo, perdón, se ejecutó factura y se ejecutó nuevamente detalle. Ahí sí. Entonces ahora vamos a pasar los datos. El primer paso, vamos a insertar los de cliente a mano y los demás los vamos a copiar y pegar, pero se van a explicar por temas de tiempo, que son muchos, se van a copiar y pegar los demás. Así que empezamos con el insertar dentro de la tabla cliente, y aquí hay que poner los atributos de forma ordenada tal cual están definidas en la tabla, lo cual sería código cliente, nos sale el predictivo, el nombre, también nos sale el predictivo, se cierra y aquí evaluamos. Para ahorrar tiempo lo vamos a evaluar, vamos a agregar valores todos juntos, por así decirlo. Entonces 1, Álvarez, cerramos, coma, el siguiente es 110, Liz, coma,
110 Liz, y después viene el 107, Castro. Están definidas, entonces ahora esto lo ejecutamos. O sea, añadieron las 3 filas, o sea, sí, está todo bien. Ahora, para probar que se hayan agregado los datos correctamente, tendremos select from cliente. Y ahora ejecutamos acá. Nos vamos a saltar otro para que quede más ordenado. Lo ejecutamos y podemos ver que nos muestra los datos que acabamos de pegar. Ahora, con permiso, voy a pegar los demás porque son muchos. Y aquí los pegamos, pegar. Y aquí los tendríamos, vamos a explicarlos de todas maneras. Aquí insertamos el artículo, que son código artículo, nombre artículo, precio artículo, y se evalúan del 1 lápiz 1.25, 2,075 y así con todos los artículos, nombre artículo y precio unitario. Lo vamos a ejecutar esto. Se ejecutó, se agregaron las 5 filas y ahora seleccionemos y ahí están las 5 filas. Ahora vemos la factura. Aquí en la factura, aquí hay algo especial. En la fecha se tiene que ocupar esta nomenclatura, porque si no, no se agregan de forma correcta las fechas, ya que en internet los tutoriales que pueden uno encontrar dice que le agreguen de otra manera, pero lo visto en clases con el convert y el chart podemos agregar la fecha de mejor forma. Entonces ahora ejecutamos, insertamos, mejor dicho, estos datos, se agregaron las 3 filas y vemos la factura y efectivamente tenemos agregada la factura. Y por último agregamos el detalle, ejecutar. El detalle, ahí tenemos el sucursal número de factura que lo dejamos como un string. Y lo demás también código artículo, código cantidad del artículo y subtotal del artículo. Se agregaron las 6 filas. Ahora vemos cómo se ven los datos. Ejecutar y ahí están todos los datos. Con esto ya tenemos tenemos lista nuestra base de datos con los datos agregados y vamos a recurrir a ver los diagramas. El diagrama está acá. Apretamos nuevo diagrama base de datos. Sí. Y vamos agregándolos todos. Un poquito lento el computador. Se van agregando de a poco. Ya. Entonces aquí los tenemos. Entonces aquí podemos ver los que yo lo decía adelante, que cuando hacíamos las claves foráneas no había que ponerle el único, la definición único, al igual como cuando se comporta como clave primaria, porque si no, no iban a existir las siguientes relaciones. Aquí tenemos que un artículo puede estar presente en muchos detalles, pero un detalle tiene un solo artículo, ya que el detalle se refiere al número de la factura y al artículo. Por otro lado, tenemos que la factura puede tener muchos detalles, ya que uno puede comprar en una factura, la que está acá, puede comprar muchos artículos. Por eso aquí también tiene que cumplirse lo que se nombró recién. Pero por otro lado, un detalle en especial pertenece a una factura, y eso se debe a la clave foránea. Por otro lado, una factura sí o sí pertenece a un cliente, pero un cliente puede tener muchas facturas. Y con esto concluimos el trabajo en SQL y se agradece la atención. Muchas gracias.
Quiero agradecer la atención presentada en nuestro video y espero se encuentre muy bien, profesora, en este contexto que estamos dentro de pandemia.